Muy buenas noches, jóvenes estudiantes. Noches, porque digo, porque el día de hoy iniciamos justamente la claridad del conocimiento humano. Quienes habla, soy el licenciado Rommel Gerardo Medina Briones, y el curso que vamos a llevar a cabo es el curso de Historia del Perú. Para ustedes, jóvenes estudiantes que ya van a ustedes salir de la institución, van a salir ustedes del colegio y ustedes van a tomar un nuevo rumbo, que es la educación técnica o también puede ser la educación universitaria. Para ello, el curso que vamos a llevar es el curso de Historia del Perú y vamos a desarrollar todos los temas como un repaso de lo que ustedes han estudiado desde primera y secundaria hasta cuarto de secundaria. O sea, un repaso intensivo de todos los temas que ustedes han visto. Bien, el día de hoy vamos a estudiar sobre el poblamiento de América. Y si hablamos nosotros del poblamiento de América, tenemos que tomar en cuenta que América va a ser poblado aproximadamente hace unos 70.000 años antes de Cristo. Es decir, que primeras oleadas humanas van a poblar nuestro continente. Si hablamos nosotros de este tema, es controversial porque hasta el día de hoy nadie se ha puesto de acuerdo exactamente de dónde van a llegar estos primeros pobladores a nuestro continente llamado América. Unos dicen que llegó de Asia, de Australia, del sudeste asiático, del África, del Mediterráneo. Dicen, pero no existe realmente un consenso general que diga, no, el hombre procede de este lugar. No hay. Es por ello que este es uno de los grandes misterios que por el cual vamos a tratar de desarrollar y buscar una respuesta a este problema. Pero antes de ir al poblamiento y las teorías que van a explicar este tema, tenemos que tomar en cuenta, en primer lugar, ver el contexto. O sea, el contexto me refiero al tiempo y al espacio histórico que se va a desarrollar este tema, el contexto. Es decir, cómo era geográficamente, cómo era la condición humana que llegaron a nuestro continente llamado América. Para empezar, estudiantes, estamos hablando que en ese momento, en el año 70.000 a.C., se presentó la era del Pleistoceno. La era geológica, la era de la Tierra, que es el Pleistoceno, ¿no? El Pleistoceno quiere decir pleisto, quiere decir frío, seno, época, la época del frío. ¿Por qué? Porque en esa época, en años 70.000 a.C. aproximadamente, cuando llegan estos seres humanos, las condiciones geográficas, climáticas de nuestro continente era distinto que el día de hoy. ¿Eso qué quiere decir? Que enorme masa de hielo van a invadir procedentes del polo, van a invadir los extremos del continente. Si hablamos de América del Norte, lo que es Alaska, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Alaska, Canadá y una parte septentrional, o sea, del norte de Estados Unidos. Y en la parte sudamericana, Chile y Argentina están poblados por enormes masas de nieve y de hielo. Por eso estamos hablando de este fenómeno, es un fenómeno climático llamado la glaciación de Wisconsin. La glaciación de Wisconsin. Luego, las condiciones humanas. ¿Quién era este hombre cuando llegó a América hace unos 70.000 años antes de Cristo aproximadamente? Era el Homo sapiens sapiens, es decir, somos nosotros. Homo sapiens sapiens, somos nosotros. La máxima escala de la evolución del ser humano. Y sabemos que somos el Homo sapiens sapiens, ¿por qué? Por dos cosas. Uno, utilizamos el lenguaje articulado, mamá, papá, etc. Ma, pa, lenguaje articulado. Y a la vez el hombre expresa sus sentimientos a través de lenguajes simbólicos. Y esto lo va a retratar a través del arte. O sea que el Homo sapiens sapiens desarrolló en esa época el arte rupestre o pinturas rupestres, escenas de hombres cazando animales. Sin embargo, las condiciones culturales de este hombre prácticamente era un nómade,
o llamado errante, que se va de un lugar a otro, era errante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque perseguía animales para cazarlos. Por lo tanto, era un cazador indiferenciado, cazaba cualquier cosa, comía cualquier cosa, era un recolector de frutos. Este hombre habitaba en cavernas, era el hombre de las cavernas, por lo tanto se le llaman trogloditas. Confeccionaba armas de ¿qué? Armas de cacería, hechas a base de piedra, o armas líticas, talladas, toscas. Y también ellos conocieron el fuego, obviamente, y también ellos practicaban un tipo de economía. ¿Qué tipo de economía? Una economía de sobrevivencia, o llamada economía de subsistencia, donde el hombre está dominado por la naturaleza. ¿Por qué? ¿Quién ha de comer al hombre en esa época? La naturaleza. ¿Quién le da ¿quién le da los animales al hombre? La naturaleza. ¿Quién le da los frutos para que el hombre recolecte para comer? La naturaleza. Por eso que es una economía de subsistencia. Por lo tanto, no hay agricultura, no hay ganadería, no hay textilería. Por lo tanto, estamos hablando que el hombre se encontraba en el Paleolítico, la etapa prehistórica del Paleolítico superior. ¿Por qué? Porque somos Homo sapiens sapiens. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar de las teorías. ¿Qué son teorías? La teoría es un conjunto de enunciados, proposiciones, por el cual busca de una manera resolver un problema dentro del conocimiento científico. ¿Y cuál es el problema? El poblamiento americano por estas enormes masas humanas. Esas teorías tienen un sustento, tienen un argumento, tienen un sustento, tiene que comprobarse, tiene que haber pruebas para que tenga de una manera aceptación esta teoría. Pero las teorías no son como las matemáticas, 2 más 2 es 4, en cualquier idioma del mundo te dirán en su idioma 4, pero acá no. Aquí las teorías prácticamente son polémicas, son controvertidas, son debatibles. Algunas tendrán vigencia, otras quedarán desfasadas, pero estas teorías que van a explicar el poblamiento americano se va a dividir en dos. ¿Cuáles son estas dos teorías de manera general? Que va a explicar el origen del hombre americano. Hay dos puntos de vista, dos teorías. La primera es la teoría autoctonista. ¿Qué quiere decir autoctonista? Quiere decir que el hombre americano es propio, es oriundo de este continente. Eso quiere decir autoctonismo, que surgió en este continente, apareció en este continente. Eso quiere decir autóctonismo, autóctono, propio, oriundo, nativo del propio continente americano. Esta es la teoría autoctonista. Mientras que la teoría inmigracionista, que es el fuera, o sea, grupos humanos proceden fuera, migracionismo, movimiento, o sea, se desplazan de afuera y van a poblar América. Pero aquí vamos a ver un punto importante, que dentro del inmigracionismo hay tres corrientes, tres puntos de partida que van a explicar la presencia de estos tres grupos territoriales, geográficos, que van a partir y van a llegar a América. Por ejemplo, los asiáticos, por un lado, el inmigracionismo oceánico, por otro lado, el inmigracionismo australiano, por otro lado. O sea que partieron de tres puntos distintos. Entonces, por lo tanto, estas son las teorías más importantes. Inclusive hay una tercera, que es no le he puesto aquí, es el emigracionismo. ¿Qué trata la teoría emigracionista? La teoría emigracionista es que pobladores de este continente, o sea, después de haber llegado y haberse quedado por un tiempo, el emigracionismo es que van a retornar a su lugar de origen. Sería la tercera teoría, emigracionista. Pero vamos a estudiar en estos momentos la teoría autoctonista. La teoría autoctonista, si nosotros hablamos de la teoría autoctonista, vamos a hablar que es propio de este continente. Ya lo dije hace un momento. Pero para estudiar la teoría autoctonista del poblamiento americano, vamos a ver el precursor, el primero
el primero en decir que el hombre americano es propio de este continente. Y lo dijo el rector, o sea, director o rector de la Pontificia Universidad Mayor de San Marcos en 1650, cuyo nombre es Fray León de Pinelo, cuya obra se llamó El Paraíso en el Nuevo Mundo. Repito, El Paraíso en el Nuevo Mundo se llamó la teoría, la publicación, perdón, de Fray León de Pinelo, donde él explica el origen del hombre americano basado e inspirado en las Sagradas Escrituras, especialmente en el libro del Génesis, que Dios creó al hombre y a la mujer en la selva amazónica, y por lo tanto la selva amazónica peruana era el paraíso del Nuevo Mundo, como es su obra. Y que la unión de Adán y Eva surgió el indio americano. Sin embargo, a finales de la década del 90 del siglo XIX, 1880 a 90, por ahí, el gran paleontólogo, el que estudia los fósiles antiguos de animales, de plantas, etcétera, fosilizados, el paleontólogo ítalo-argentino Florentino Ameghino es el principal sustentador de esta teoría autoctonista. Pero ya es una mirada científica, por decirlo así, científica. Ameghino, con un grupo de estudiantes, se va a un lugar que son las Pampas Argentinas, y sabemos nosotros que las Pampas Argentinas es considerada como ¿qué? Es considerado como digamos, la zona ganadera más grande del mundo, ¿no? O sea, es la zona ganadera más grande del mundo, por lo tanto, son las Pampas Argentinas. Ahora, si hablamos nosotros de Ameghino, él y su grupo de estudiantes van a hacer excavaciones en este lugar. Y se llena con la grata sorpresa que Ameghino encontró unos ciertos fósiles, unos ciertos huesos en sus excavaciones, y en base a ese hallazgo, Ameghino va a publicar un informe titulado como Los orígenes del hombre del Río de la Plata. Ameghino publica su libro Los orígenes del hombre del Río de la Plata, y ahí va a explicar su teoría autoctonista desde una visión más científica a comparación de la anterior. Entonces, Ameghino estuvo fuertemente influido por las tesis o las teorías de Darwin sobre el evolucionismo. Entonces, esta obra que se llama Los orígenes del hombre del Río de la Plata, ¿qué explica Ameghino? Ameghino dice que América es la cuna de la humanidad, es decir, que el ser humano apareció en América. En América apareció el ser humano. En segundo lugar, dice que el hombre americano apareció durante la era terciaria. Y este supuesto hombre que él encontró es producto de una evolución, y cuya máxima evolución llegó a ser un Homo erectus. Este Homo erectus, dentro de la evolución humana, él le va a llamar el Homus pampianus. ¿Por qué? Porque se encontró en las pampas argentinas. Ahora, y este hombre, este Homus pampianus, dice que en aquella época, durante la era terciaria, había puentes intercontinentales que conectaban con otros lugares del planeta. Sin embargo, esta teoría va a ser criticada, va a ser cuestionada. ¿Por quién? ¿Quién lo va a cuestionar? El señor Alex Jadrica le dijo: señor Ameghino, usted se equivocó. Para empezar, no es América la cuna de la humanidad, es África. Y además, el ser humano apareció ¿en qué periodo? En la era cuaternaria y no en la terciaria. Y además, esos huesos que usted encontró supuestamente no pertenecen a un ser humano, sino que a un grupo de monos platirrinos, monitos platirrinos, y huesos de un esminodonte, de un tigre colmillo de sable. Por lo tanto, la teoría autoctonista de Ameghino no tiene prácticamente validez. Por lo tanto, jóvenes, quedará como recuerdo o formará parte de la historia de la evolución del pensamiento científico. Y veremos otras teorías.